Y Ramiro Aguilar, les invitamos a seguir esta revista interactiva para crear juntos un diálogo crítico, ameno, respetuoso y frontal. Música, cine, libros, política y lo que las redes sociales pongan sobre la mesa de la vanguardia. A la vanguardia de los temas actuales. El tema polémico, debatido a profundidad por los periodistas. No hay medicina, no hay oxígeno. Pichincha Universal, los periodistas. 17 horas con 33 minutos, queridos amigos, y en este momento ya tenemos contacto con nuestros invitados. Ya está con nosotros la asambleísta nacional Paola Cabezas, quien también era candidata, una de las posibles candidatas a conformar las autoridades del órgano legislativo. Paola, bienvenida, te saluda Andrés Durán, me acompaña Adrián Acosta, es un gusto tenerte en nuestro espacio. ¿Qué tal, Andrés? Adrián, saludos para todos quienes nos ven y nos escuchan a través de Pichincha Universal. Se te nota cansada, Paola. Ha sido un fin de semana complicado, ¿no? Sí, bueno, aparte, bueno, ahora estoy como coordinadora de la bancada UNES, entonces entenderás que también esto tiene un arduo trabajo de poder relacionarnos con los demás coordinadores de bancadas. Ha sido extenuante y larga la jornada. El fin de semana, bueno, creo que todos los ecuatorianos conocen lo que ha sucedido. Sin embargo, creo que ahora la discusión está un poco en torno a la conformación de las comisiones. Y bueno, eso también nos tiene un poco extenuados porque hay que seguir trabajando justamente para darle a la Asamblea calidad de representación, calidad en la conformación de las comisiones y que en ese sentido se respete la voz del pueblo ecuatoriano que eligió a 49 legisladores con más de 3 millones de electores. Yo quiero partir por eso. Lo que nosotros planteábamos justamente es el acuerdo al cual llegó el gobierno con la izquierda democrática y con Pachacutic. El tema es que cuando se trata de un acuerdo de similares condiciones, con UNES es tongo, reparto, pacto, utilizan las expresiones para descalificar un diálogo que debe ser, primero, que deberíamos acostumbrarnos, porque en una asamblea en donde nadie tiene una mayoría de por sí, hay que generar los acuerdos políticos en el marco que nos da la misma ley. Entonces, se satanizó un acuerdo que derivó a lo que actualmente vemos en la conformación de las autoridades dentro de la Asamblea Nacional. Ya está, se eligieron, esperamos, y aprovecho este medio de comunicación para felicitar a las autoridades para que justamente hagan un trabajo acorde a las necesidades que tiene hoy el país, y para ello también estamos nosotros, el bloque UNES, 49 asambleístas acompañados con más de 3 millones de electores que democráticamente nos llevaron a estar dentro de la Asamblea Nacional. Paola, sí, ya justamente conocemos... Permíteme solo un cuestionamiento breve y rápido, Adrián. Paola, ya conocemos un poco el contexto y los resultados de esa discusión y ese debate. De hecho, lo presentamos en el preludio de este espacio. Pero en clave de suceso, y ya haciendo un análisis con cabeza fría, ¿qué piensas tú que se pudo evitar a lo interno de UNES? ¿O consideras que la responsabilidad es absolutamente a estos acuerdos por debajo de la mesa, tras bastidores que parece que ya estaban orquestados entre Creo y Pachacutic y la izquierda democrática? ¿O algo consideras que UNES hizo mal al acordar algo? Porque digo, esto sirvió como carne de cañón para la prensa. Tú mismo decías los adjetivos que se utilizaron, la maquinaria de lodo que se empezó a implementar en torno a acuerdo para la impunidad, sacar a las personas que ya habían sido procesadas por el tema de corrupción. ¿Qué se hizo mal y qué se pudo haber evitado ya con cabeza fría? A ver, Andrés, yo creo que esa reflexión la deberían hacer ustedes desde la posición de medios de comunicación y constructores de opinión pública. Yo creo que debe ser más bien un análisis que lo hagan ustedes, porque defiendo, y ahí sí
nadie, ninguno de nosotros quienes somos parte del bloque UNES, hemos renunciado a nuestra condición ideológica, hemos renunciado a nuestros postulados que nos llevaron a la Asamblea Nacional, no hemos renunciado absolutamente a nada de lo que representa la posición que nos llevó a que nuestro electorado nos vote. Nosotros hemos hecho un ejercicio democrático que hacen todos los parlamentos del mundo para poder elegir a sus autoridades. Esa era en realidad el acuerdo. No es pacto, no es reparto, no es tongo, no es espacio de representación en el gobierno, no señores, nada de eso. Nosotros estábamos pidiendo, y por la legitimidad que nos dan los más de 3 millones de electores que nos votaron, que si hubiera existido si hubieran respetado por lo menos el pronunciamiento del pueblo, mínimo nosotros deberíamos tener una vicepresidencia. Miren, eso ya es pasado. Lo que les estamos diciendo, y creo que es importante que ustedes, que construyen opinión pública, que dan sus opiniones, porque esto es un espacio eminentemente de opinión, no satanicen los diálogos políticos internos. Porque luego, del día martes, miércoles, no sabemos cuándo se conformen las comisiones, vamos a tener que seguir conversando. No van a poder a 49 legisladores, y si sumamos a los 17, que ya también notamos que los dejaron fuera del CAL, si sumamos entre el bloque del Partido Social Cristiano y el nuestro, somos entre 66 y 67 legisladores. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a meter debajo de una alfombra? ¿Nos van a esconder? No pueden. Primero no pueden porque si queremos una asamblea que tenga la pluralidad y representación de todas las voces, todos hemos ido con un plan legislativo, todos ganamos nuestras curules con un plan legislativo, que lo tenemos que operativizar ¿desde dónde? Desde las comisiones. Es allí donde se construyen las leyes, donde participa la gente. Entonces, aquí hay dos momentos, y pido que se entienda eso, para que aquí hay dos momentos. El del fin de semana, donde ya se eligieron las autoridades. Ahí fueron decisiones políticas, entre los acuerdos políticos del gobierno, Pachacutic, Izquierda Democrática, perfecto. Ya son autoridades, ya tomaron el control de la asamblea. Este momento tiene que ver, sí, con una decisión política, pero también técnica. Porque yo les pongo como un ejemplo. Un legislador nuestro, compañero al que respeto mucho, Pavel Muñoz, tiene una experiencia legislativa vasta. ¿Usted cree que un legislador como Pavel, que ha contribuido tanto en la conformación de leyes, tiene conocimiento vasto en temas económicos, de GATT, solo por el odio político lo van a mandar a una comisión, qué sé yo, de participación ciudadana? Me invento. Es un error. Pierde la asamblea, pierde la calidad de las leyes, perdemos todos. Entonces, yo aspiro, porque hoy escuché una entrevista así un poco rápido de la presidenta de la asamblea que dice que va a respetar la posición de las bancadas. Yo apelo a ello para que sencillamente aprovechemos las condiciones que tenemos todos los asambleístas para poder contribuir a las comisiones, a la creación de leyes, de marcos normativos que se conviertan en política pública. Hoy no estamos para el odio y me daría muchísima pena que perdamos una oportunidad histórica de que ahora sí ya, lo del sábado pasó, dejemos lo del sábado, ni siquiera vamos a hablar del sábado, hablemos del martes en adelante. Si eso pasa, evidentemente el pueblo ecuatoriano debe darse cuenta que esa va a ser la fotografía de al menos de los próximos 2 años. Entonces, aspiramos que eso no sea así. Yo tengo mucha fe, al menos por las conversaciones previas, porque antes de tu intervención, nosotros dentro del mismo acuerdo, que era un acuerdo para el tema de la conformación de las autoridades, para la elección de las autoridades, también habíamos incluido allí los acuerdos para las comisiones. Y allí habíamos quedado con un acuerdo sellado que el bloque UNES tendría 5 comisiones, tendríamos 5 vicepresidencias, la representación legítima que tenemos dentro de la comisión de ética, estábamos hablando de varias vicepresidencias. Entonces, evidentemente, con esta reconfiguración de fuerzas, estamos esperando para podernos reunir. Justamente estoy aquí en una de las salas de la Asamblea Nacional esperando para podernos reunir, para que nos sentemos y democráticamente pues determinemos cómo va a estar la composición de las comisiones. Muy bien, Paola. Estamos también en compañía con Marcel Merizalde, analista y consultor político. Quiero consultarle cómo entender esta ruptura de la alianza entre el Partido Social Cristiano, CREO y UNES, tomando en cuenta que hubo una reunión entre los máximos líderes del Partido Social Cristiano, el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot,
y en el caso de Creo, el presidente electo de la República, Guillermo Lasso. Se llegó a un acuerdo que se debía concretar con la elección como presidente de la Asamblea al legislador Henry Kronfler. A último rato, esto se rompió y ha habido un anuncio fuerte del Partido Social Cristiano en contra de Creo, y se anunció la ruptura de esta alianza. El propio exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo hoy que la alianza se rompe de manera definitiva. ¿Cómo entender esto en la política ecuatoriana? Buenas noches, Adrián, buenas noches, Paola y Andrés también. Yo creo que a pesar de la experiencia de UNES a través de Revolución Ciudadana y antes de Alianza País, a pesar de la experiencia, decía, se vio realmente tomado el pelo, ¿no? Me parece que no lograron leer bien lo que estaba pasando en el ambiente político ecuatoriano. Estamos asistiendo ante un coloso de la política ecuatoriana, como es el señor Jaime Nebot Sáenz. Perdón si utilizo términos que pueden resultar inadecuados quizás en la semántica contemporánea, ¿no? Política actual. El ex alcalde de Guayaquil es un zorro de la política. Y les había puesto, me parece, todo un cebo. Igual no creo que se haya rupturado realmente la alianza completamente entre el Partido Social Cristiano y Creo. Y les pusieron realmente cebos que lastimosamente UNES los viene picando, no desde ahora. Me parece que los errores han sido continuos desde el pasado mes de diciembre, cuando se presentaron ya las candidaturas, se inició formalmente el periodo de elecciones en el Ecuador. Me parece que han sido una serie de ingenuidades y de desaciertos que muestran que Alianza País y luego Revolución Ciudadana y luego UNES están cometiendo unos errores que por supuesto ya les empiezan a pasar factura, ¿no? Ingenuidad, quizás falta de tino político, un exceso de confianza también puede haber ahí, o quizás que dentro de la propia Revolución Ciudadana hay un cisma también, hay crisis en este momento. Eso es innegable, lo mira el pueblo ecuatoriano, ¿no? Y por supuesto lo abstrae y está dándole señales también que las cosas no están bien. Si nosotros nos fijamos con muchísimo cuidado, hacemos lo que se llama una minería de datos, por ejemplo en Twitter, los antiguos seguidores a muerte de Revolución Ciudadana y del propio expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, hoy están lanzándoles dardos, y dardos con fuerza, ¿no? Y no es gente que ha sido pagada, comprada, es gente que de a poco se está desilusionando. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de desaciertos, de errores y una postura hasta cierto punto tosuda de parte de los principales directivos de Revolución Ciudadana de no querer comprender lo que está sucediendo. Hay una reorganización de fuerzas políticas alrededor del país, pero al interior de la propia Revolución Ciudadana. Como es un juego político, es normal que este tipo de rupturas, de crisis, de transformaciones, se den también al interior de este movimiento político que hoy aparece como el más fuerte, o numéricamente es el más fuerte de la Asamblea Nacional, y que por errores políticos increíbles, ingenuos, propios de personas que estuviesen comenzando en la política, se han dejado ganar. Me parece que resulta absurdo realmente para los que estamos desde fuera, como analistas, como consultores, observando lo que ocurre con Revolución Ciudadana. A mí me parece que realmente no sé si pueda ponerlo igual entrecomillado, ¿no? Que los mocosos de la política nacional, excepto el Partido Social Cristiano, les estén dando cátedra de cómo hacer política en la Asamblea Nacional. Me parece bochornoso, vergonzoso lo que está pasando. Es como que si solamente el presidente o el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, supiese cómo hacer política al interior de esa tienda, ¿no? Me parece así.
Bien, gracias Marcel por esa apreciación. Yo sí quisiera salir de ese esquema de responsabilizar y adjudicar. No, es más, yo le preguntaría a Marcel que puntualice cuáles son los errores, porque en realidad es una lectura un poco amplia, dice, han cometido errores los mocosos, creo que son palabras que no se deberían utilizar en un análisis político serio. En ese caso a mí me encantaría escuchar, Marcel, puntualmente cuáles son los errores que a su parecer, desde su lectura como analista, está cometiendo Revolución Ciudadana. Me encantaría saber en realidad, porque no ha puntualizado cuáles son esos... Vamos a la otra vuelta, en tal caso hacemos ese intercambio, puede contestar Marcel. Pero ahora quisiera yo salir de ese esquema, Paola, porque tampoco me parece justo responsabilizar y adjudicar esa responsabilidad del todo a UNES, porque realmente es un actor más dentro de este entramado. Lo que sí siento, y es mi percepción, es que incomoda hacer realpolitik a UNES y al correísmo, porque nunca lo han hecho. Han tenido la posibilidad de combatir ese corporativismo que siempre ha estado enquistado en el Estado y en las prácticas políticas. Sin embargo, me parece que también es importante hacer esa salvedad. ¿Qué pasa con Pachacuti? ¿Qué pasa con el Partido Social Cristiano? ¿Qué pasa con... Y sobre todo, ¿qué va a pasar a futuro con el órgano legislativo? Porque nosotros ya dábamos un dato de lo que sucedió años atrás. Por ejemplo, en el gobierno de León Febres Cordero. Febres Cordero solo pudo procesar 22 leyes de las 87 que había enviado al legislativo, y justamente por este conflicto de intereses. Consulto, Paola, ¿ustedes prevén un escenario catastrófico en el legislativo a partir de este acuerdo que ha tenido, creo, Pachacuti y la izquierda democrática? ¿O por qué otros ámbitos ustedes piensan trabajar para que realmente se genere esta gobernabilidad que ustedes exigen y que el país también la requiere? Bueno, tan conscientes estamos de la política real que justamente estamos haciendo lo que en política real se hace: dialogar, conversar con todas las bancadas, procurar acuerdos legislativos serios que vayan justamente dándole funcionabilidad a la Asamblea. Entonces, no hay tanta ingenuidad en ello, no somos ingenuos, somos justamente personas que estamos entendiendo que hay una reconfiguración de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional y en el país, sin tampoco dejar de lado que somos el 48% de los ecuatorianos que eligieron a una tendencia política. Evidentemente, hoy tenemos un presidente que está alineado con la parte conservadora, y nosotros en esa línea democrática, por cierto, estamos procurando desde la Asamblea Nacional también poder llevar nuestra agenda legislativa, y que la hemos marcado con muchísima claridad. A mí me preocupa que en un tema, a mí me preocupa que más en el debate público se esté normalizando la traición. A mí sí me preocupa que no estén mirando que aquí el presidente de la República o los representantes del partido de gobierno traicionaron un acuerdo político. El señor o el expresidente, nuestro compañero Rafael Correa, hoy dio a conocer las formas en que se generaron estos diálogos. Fue de muy alto nivel, con acuerdos claros. Aquí nada ha estado a escondidas. Y vemos que con mucha frescura se incumple esos acuerdos. Aparte, se traiciona al aliado, digamos, al aliado con el que llegaron al gobierno. Y todos estamos mirando eso como normal. Entonces, aquí no hay ingenuidad, aquí hay una traición. Entonces, eso deberían preocuparnos. Y ustedes también como actores políticos, porque como actores que construyen opinión pública, entiéndase que los 4 años que va a heredar el gobierno del señor Guillermo Lasso, vive justamente de la traición al pueblo ecuatoriano, al plan de gobierno que ganó, la traición a las personas que lo llevaron a ser presidente de la República. Y a mí sí me preocupa que aún el señor Guillermo Lasso no se sienta en Carondelet y ya empieza a dar este síntoma que al menos para nosotros es muy cercano. Lo hemos vivido y lo ha vivido el pueblo ecuatoriano. Entonces, me preocupa que Marcel tenga una lectura y hable de la ingenuidad de un acuerdo, primero, legítimo, de una conversación y un diálogo legítimo, y no se mire que aquí ha existido una traición a un acuerdo previo para el tema de la Asamblea Nacional. Cuidado. Entonces, más allá de ello, yo creo que es importante que entendamos
en el contexto en el que la Asamblea Nacional se lleva, a mí sí me preocupa porque en realidad muchos somos legisladores que hemos venido a contribuir al país. Tenemos proyectos de ley, queremos participar en el quehacer legislativo, no hemos venido a entorpecer nada, pero eso sí, a poner los puntos rojos si por si acaso intentan privatizar la salud, privatizar la educación, privatizar los sectores estratégicos, si las decisiones económicas llevan a un paquetazo. Todo eso lo tenemos que alertar, porque eso está inscrito en nuestro plan legislativo. Y eso es lo que votó el 48% de la gente que nos llevó a nosotros a ser la primera fuerza política dentro de la Asamblea. Pero por favor, Andrés y Adrián, aquí hubo una traición o una falta de palabra, como lo quieran ver. No le vamos a poner traición para que no suene tan fuerte ya. Pongámosles que aquí alguien faltó a la palabra. Y eso no debemos normalizarlo en política. Por favor, cuidado y normalizamos este tipo de acciones en política, porque eso sí dejaría en muy mal predicamento la forma en que empezamos esta Asamblea Nacional, que de por cierto ya está muy debilitada, y si los actores políticos contribuyen con estas acciones a ello, ¿dónde vamos a parar? Así es, Paola. A mí también me quedan las dudas de qué pasó, porque en la primera votación de la candidatura de Henry Kronfle hubo 68 votos, y entre ellos hubo 2 de los grupos minoritarios, y después de esos mismos 2, más sumados a los 11, total 13 de los grupos minoritarios, al día siguiente votaron a favor de la candidata de Pachacuti. Yo me pregunto qué hubo de por medio. No sé si volvemos a las viejas prácticas de los congresos de hace muchos años, donde había el hombre del maletín. Eso quiero preguntarle a Marcel, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué hubo de por medio para que se haya cambiado ese criterio y un día se vota por un candidato y al otro día por la otra candidata? Y de paso también, Marcel, quiero que aclares cuáles fueron las ingenuidades en el caso de UNES. Muchísimas gracias, Adrián, y saludos a Paola. Aclararle a Paola que yo no soy de la oposición a UNES. De hecho, fui una de las personas que durante todo el proceso político empujó realmente la campaña. Parece que salimos del aire. No, estamos. Sí. Ya, perdón, había perdido acá contacto. Entonces, no lo tomes, Paola, como un ataque, que no lo es un análisis, como tiene que hacerse, y creo que sí es responsable. Y las responsabilidades dentro de un movimiento político deben siempre lanzarse, porque de lo contrario, estamos solamente caminando en un círculo vicioso que no es para nada bueno, que no es para nada fructífero. A ver, me pide algunas puntualizaciones, les voy a dar, algunas rapidito. Somos el 48%, dice Paola, y no solo Paola, lo dice la Revolución Ciudadana. El menosprecio del enemigo desde Sun Tzu, Paola, hasta acá, es el primer error para perder en política. No puedes minimizar a ningún enemigo político. No hay en política el enemigo menor. El menor es lo que ha pasado hoy. El menor es el que se levanta, y como en el viejo relato bíblico de David contra Goliat, ¿no? El pequeño David se levanta y le termina tumbando a Goliat. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que tener bastante humildad, Paola, y a la Revolución Ciudadana. Hay un error fuertísimo en el anuncio, ¿no?, de ese acuerdo con el Partido Social Cristiano. Recordemos que en la mente del ecuatoriano el Partido Social Cristiano es igual violencia y muerte. Los hermanos Restrepo tuvieron que haber manejado con muchísimo cuidado y muchísima prudencia. Me parece que la comunicación política, no desde ahora, insisto, Paola, está fallando al interior de la Revolución Ciudadana, está fallando fuertísimo. Y yo me ratifico en esto. Me parece que hay escolares manejando la comunicación política en este momento al interior de la Revolución Ciudadana, y escolares que no están haciendo bien sus tareas, ¿no? El anuncio permanente de ceder la presidencia de la Asamblea Nacional al Partido Social Cristiano, terrible. ¿Cómo creen que cayó la ciudadanía? Le insisto. O sea, no hay que ver desde solamente los intereses políticos legítimos de UNES como movimiento político, sino también de la respuesta ciudadana, de ese 48% que efectivamente está alrededor del proyecto político. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Falta de la respuesta de la ciudadanía sobre la anunciada amnistía. Mientras eso se estaba jugando en el país, se sacaba bromas, se hacía relatos fuertes, yo no recuerdo que haya existido un relato serio de parte de la Revolución Ciudadana explicando que no había el tal entente en favor de una amnistía
que sea perdón y olvido. Es lo que se metió realmente con fuerza en el relato político de parte de Partido Social, no, perdón, de parte de Creo, de parte del señor Fernando Villavicencio. Entonces había que tener muchísimo cuidado y prudencia en ello, ¿no? Y la secuencia de este término de la traición, no por repetir las palabras, estas palabras adquieren fuerza ni veracidad. Eso también hay que tener mucho cuidado. José Goebbels nos dejó este ejemplo. No es cierto que 1000 veces repetir una mentira se hace verdad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, Paola, con esto, ¿no? Vamos cerrando, Marcelo, estamos con el tiempo, por favor. Está bien. Bien, agradezco mucho esas puntualizaciones. Quisiera finalizar brevemente con Paola, estamos ya contra reloj, tenemos exactamente 1 minuto con 30 segundos, Pao. ¿Qué decir al respecto de todas estas observaciones y apreciaciones de Marcel, tomando en cuenta que el escenario se va a ir calentando cada vez más? Yo siempre digo esto, ¿no? Se menciona mucho la política interna, pero no los acuerdos supranacionales, y creo ahí que hay una embajada que también está cumpliendo un rol fundamental. ¿Cómo van a manejar de aquí en adelante la situación? ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? ¿Se puede generar esa gobernabilidad que tanto se exige? Paola, muy puntualmente, por favor. Bueno, nosotros desde el primer momento que conocimos los resultados electorales como demócratas le hemos dicho al país y al presidente electo que reconocíamos justamente la decisión del pueblo ecuatoriano y que desde nuestra vereda vamos a permitir, a contribuir, a construir este país del encuentro, del cual justamente se hace eco el oficialismo en este momento. Creo que esa es una de las posiciones más claras, Marcel, de reconocer al adversario, respetar, más que al adversario, respetar la decisión del pueblo en torno a quien eligió. Creo que ese es un punto muy importante. Creo que Marcel, él todavía no ha tejido o no ha logrado tejer dentro de sus análisis el rol que los medios de comunicación juegan también dentro del quehacer político. Si hay alguien que satanizó este acuerdo legislativo, justamente los medios de comunicación, justamente autodenominándolo como tongo, pacto, reparto y todas esas cosas que no tenían absolutamente nada que hacer. El expresidente de la República, Rafael Correa, si recogemos sus impresiones antes de que llegáramos a la Asamblea Nacional, dijo claramente, yo no quiero ni amnistía, ni pretendo utilizar la Asamblea Nacional o el rol de nuestros compañeros legisladores para el efecto. Él ha sido claro, no quiero amnistía. Entonces, no comprendo en realidad la lectura de Marcel. Parece que Marcel está viendo mucho Teleamazonas y Ecoavisa y no está mirando otros espacios en donde en realidad no se nos da cabida. Entiéndase también que aquí hay una estrategia muy bien implementada para satanizar cosas que tengan que ver desde la línea de la revolución ciudadana. Y ahí, evidentemente, Marcel, no es que no exista comunicación política, no es que seamos nobles, no, sencillamente entiéndase que en este momento tenemos a toda la maquinaria mediática construyendo relatos que justamente le quitan veracidad a muchos temas que no son tal. Sobre todo, cuando hablamos de la Comisión de la Verdad, y con esto quiero concluir, nosotros bajo ningún concepto hablamos que la Comisión de la Verdad representaría algo que involucre meterle la mano a la justicia, ni nada de ese tema. La Comisión de la Verdad, al igual que la comisión que Moreno hizo, que por cierto deberíamos pedirle cuentas de la comisión que él conformó con la OEA para supuestamente buscar la plata y rastrear lo robado, que no ha pasado absolutamente nada y debería fiscalizarse a esa comisión porque se pagaron recursos a los que venían como veedores internacionales con recursos de los ecuatorianos. Bien, entonces, perdón, Paola, tengo que... Sí, perdón, Paola, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, tengo que cortar. Mil disculpas, Paola, muchas gracias a Paola y también a Marcel por habernos acompañado en este debate. Son ya las 18 horas con 1 minuto, tenemos que despedir, amigos oyentes. Muchas gracias por su amable atención, Andrés. Hasta mañana, amigos oyentes. Gracias, Adrián, gracias, Paola, gracias, Marcel. Horas. Nos vemos en una próxima.